El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan el 14º Foro Radial Hablemos Todos, titulado Hacia una sociedad de derechos, acceso a una vivienda digna, con las panelistas Doris González, trabajadora social, tesista del Magíster Hábitat Residencial de la Universidad de Chile, vocera del movimiento Ucamau, y Rebeca Silva, académica del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y senadora universitaria. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López. Tengan ustedes muy buenos días. Empezamos a esta hora el foro Hablemos Todos, este encuentro que venimos desarrollando desde el año 2019. Cuando empezamos con este foro el año 2019 no sabíamos que era un año histórico, terminó siéndolo, que es un esfuerzo conjunto del Senado de la Universidad de Chile y de la Radio Universidad de Chile. Hemos procurado en este tiempo recorrer distintos temas, tratando de hacer vínculos entre la reflexión universitaria, la reflexión que emana del Senado de la Universidad de Chile y la comunidad, y obviamente hemos encontrado muchos puentes que hemos procurado recorrer de ida y de vuelta. Y en este año especial, que también es histórico, hemos en el foro procurado también volcarnos hacia la reflexión constitucional, que sabemos que tiene mucho de deliberación política, que tiene mucho de participación, que tiene también un poquito de pedagogía, porque estamos todos aprendiendo todo lo que podemos sobre la Constitución, y es obvio que tanto el Senado como la Radio Universidad de Chile queremos contribuir a cumplir con ese propósito. En el foro de hoy, de Hablemos Todos, vamos a conversar sobre la vivienda, sobre el derecho a la vivienda. En un país donde se suponía que a estas alturas íbamos a tener resueltos muchos de los problemas que aquejaron a las generaciones anteriores, pero sin embargo no solo no se han resuelto, sino se han agravado. Voy a citar un solo ejemplo para explicar esto. Antes del Bicentenario, en el año 2010, se puso como uno de los objetivos del Bicentenario terminar con los campamentos en Chile. Bueno, hoy, en el año 2021, tenemos más campamentos que en el año 2010. Bueno, hay fenómenos emergentes que de alguna manera condicionan el cumplimiento de estos propósitos, y es obvio que va a estar en el corazón de la conversación del día de hoy. Vamos a saludar a nuestras invitadas en este caso. En primer lugar queremos saludar a la trabajadora social. También está cursando ya en la parte de la tesis el Magíster de Hábitat Residencial de la Universidad de Chile, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, vocera del movimiento Ucamau, reciente candidata constituyente, Doris González. Doris, como siempre, bienvenida a la Universidad de Chile, bienvenida a la radio de la Universidad de Chile. Hola Patricio, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación también al Senado Universitario ahí que está haciendo de estas conversaciones algo tan importante para nuestro país en un proceso constituyente que es de todas y todos. Así es. Bueno, y saludar también, es como de la casa, obviamente, porque además de académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, es senadora universitaria. Nos referimos a Rebeca Silva. Rebeca, bienvenida, muchas gracias por estar acá en este Hablemos Todos de junio del año 2021. Hola, buenas tardes, saludos a todas, a todos, y saludos Patricio, gracias por la invitación. También me sumo a lo que comenta Doris, me parece un tema fundamental, no resuelto, y bueno, acá nosotros desde todas nuestras trincheras estamos siempre trabajando, ¿no es cierto?, en torno a tratar de tener un país más justo, ¿no?, un poco más igualitario también para todas y todos. Sí, gracias Rebeca, les queremos recordar que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del Facebook Live de la Radio Universidad de Chile y del Senado Universitario de la Universidad de Chile, y que también este programa está llegando a través de ustedes, a ustedes a través del 102.5 en la transmisión que estamos haciendo en el espacio habitual del Senado Universitario a las 6 de la tarde de este día martes.
Les invitamos de antemano a quienes nos están siguiendo en directo a que puedan realizar preguntas para nuestras panelistas a través del Facebook, tanto de la Radio Universidad de Chile como en el Senado. Ahí debajo de la transmisión pueden postear sus preguntas, y también a través de la cuenta de Twitter del Senado de la Universidad de Chile, Senado U. Senado U. La buscan ahí en Twitter y pueden encontrarse con la cuenta, por supuesto seguirla y también hacer las preguntas para este foro. Quería partir por lo que yo decía en la introducción, de cómo los países, Doris, Rebeca, siguen un cierto derrotero, se proponen objetivos. En la generación de nuestros padres probablemente el objetivo era el sueño de la casa propia. Se suponía que se avanzaba en esa dirección, pero la reflexión de la sociedad sobre la vivienda, pero también ciertos fenómenos sociales, modifican el diagnóstico inicial. Si pudiéramos identificar hoy día, aparte de la Constitución, esta es la primera pregunta, aparte de la Constitución, ¿cuáles son los principales obstáculos que existen en la sociedad chilena para el cumplimiento del derecho a la vivienda digna? ¿Qué se podría decir? Rebeca. Bueno, Patricio, inevitablemente tendríamos que hablar del socioeconómico imperante. Es, yo creo, que la base fundamental de las desigualdades, ¿no es cierto?, con las que nosotros hoy día nos encontramos, mirando una vivienda que, por cierto, no puede ser vista solo como un objeto, ¿no? No puede ser vista la vivienda solo como la vivienda. Estábamos justamente hablando antes del inicio del programa esto con Doris, sino la vivienda integrada dentro de un sistema que involucra, ¿no es cierto?, una ciudad, ¿no es cierto?, el territorio, que involucra el tejido social, la construcción de accesos, ¿no es cierto?, el reconocimiento de las diversidades, de los diversos cuerpos que habitan la ciudad. Y yo creo que ahí el modelo efectivamente de algún modo ha mercantilizado, ¿no es cierto?, tanto la vivienda como el suelo, por cierto, y en función de esas decisiones económicas finalmente se han establecido, bueno, las políticas públicas que hoy día rigen y que dan en el fondo la posibilidad, o que podrían dar la posibilidad de garantizar, por ejemplo, un techo. La discusión de la vivienda se ha mantenido en función, como tú bien decías, de si tengo o no tengo casa, ¿cierto? Y también eso ha involucrado que en distintos momentos de nuestro país se ha producido mucha vivienda, pero no se ha atendido a la calidad, por ejemplo, de las mismas viviendas, o a cómo se integra, ¿no es cierto?, en este sistema de la ciudad. Y más allá de eso, digamos, trabajamos de cara a ciertas políticas que son demasiado focalizadas, ¿no es cierto?, que no logran quizás integrar o reconocer cómo están operando todas las simultaneidades de la vida, ¿entiendes? Hoy día yo creo que nos enfrentamos por lo menos a develar, y que eso es lo que tenemos también en nuestros constituyentes, inevitable mirarlo, porque hoy día ahí sí tenemos la discusión respecto, por ejemplo, a los cuidados en la ciudad, ¿no es cierto?, y otras cuestiones que han sido invisibilizadas y que siguen siéndolo, digamos, hasta el día de hoy. Entonces yo pienso que ese es el mayor obstáculo, ¿no? El entender de algún modo la ciudad con las desigualdades, y desde esas desigualdades se sigue operando, por lo tanto también se opera de manera desigual. Sí, la pandemia nos ha traído muchísimas cosas malas, pero quizás una de las pocas cosas buenas que nos ha traído es la posibilidad, Rebeca, de ver con más claridad esas desigualdades en la ciudad y de qué modo condicionan la vida cotidiana de las personas. Doris. Sí, mira, recogiendo lo que decía Rebeca, que lo comparto plenamente, hay un sistema que se instaló de manera desigual, esta idea de la focalización de la vivienda a través de un Estado subsidiario, a través del subsidio, que además cuando se instaló la dictadura en nuestro país, que se instaló a sangre y fuego, no solo acabó con garantías en pensiones, sino que también puso a la vivienda como una mercancía transable en el mercado, no entendiendo que la vivienda es parte de un conjunto de relaciones con el hábitat. Y también lo conversábamos anterior a comenzar el programa, es que no podemos separar el problema de la vivienda o la situación de vivienda como un hecho aislado, o como que solo se resuelve en base a construir más viviendas, sino que acá hay un problema que es mucho mayor y que tiene que ver con la ciudad, con el acceso.
Y ahí particularmente entran los temas económicos, donde la vivienda se construye en las periferias de la ciudad por la liberalización del suelo que hizo la dictadura en este país, que comenzó a segregar y a homogenizar los espacios de la ciudad, donde viven por un lado los ricos y por otro lado los pobres, y que en ese sistema, digamos, de expulsión de las pobres y los pobres a la periferia, quienes además nos fuimos más golpeadas por esta situación fuimos las mujeres, y que hemos debido vivir además de manera descarnada en este tiempo de crisis sanitaria, de pandemia, de crisis económica además, donde los niveles de violencia intrafamiliar han subido enormemente, y con un discurso que nos invita a quedarnos en nuestros hogares, a resguardarnos, a cuidarnos, cuando no hay condiciones al interior del hogar, pero tampoco en los espacios que se han ido construyendo en torno a la vivienda. Acá efectivamente hay una política que fue fallida, que solo fijó sus estándares en construir unidades habitacionales, o sea, construir casas sin las posibilidades de desarrollo para las familias, para quienes habitan en esos lugares, y con una precariedad tremenda también en la participación de sus habitantes en torno a una política que se transformó en algo tan importante. Hoy día hemos visto que la vivienda no es solo construir casas, no es solo además entregar patrimonio a las familias más vulneradas, sino que también tiene que ver con la diversificación de fórmulas, tanto de arriendo como del cuestionamiento hacia la propiedad. En esto creo que falta profundizar mucho más la discusión, y que efectivamente acá los principales obstáculos tienen que ver con los temas económicos, como ya lo describí, pero también con la falta de información, y en algunos casos también esta lógica perversa que tiene la política, algunos, digamos, personajes de la política que han hecho, además de las organizaciones de vivienda, organizaciones que solo sirven para los momentos electorales, en donde comprometen cuestiones que no son capaces de resolver, y que en definitiva desafectan a las organizaciones y desafectan a los sectores populares mucho más de la política, y no hay una involucración necesaria. Creo que por ahí va un poco yo donde veo los principales obstáculos de la vivienda: temas económicos, información, y el acceso, por supuesto, que es algo que pareciera entregarse a una tómbola de la suerte, más que a una política que efectivamente va construyendo ciudad y vivienda. Sí, yo pensé que nos íbamos a demorar más en llegar a este punto, pero como ustedes tomaron el atajo, me parece fantástico que entremos de lleno, porque es cierto lo que ustedes dicen, no existe la vivienda en el aire, ¿no? Y es bien loco porque cualquiera de nosotros, Rebeca, Dori, yo, las personas que nos están escuchando, cuando caminan por cualquier calle de la ciudad donde viven, de alguna manera u otra, voy a tratar de proponerles una figura poética de tercer nivel, ¿no? Pero estamos atravesados simultáneamente por todas las políticas públicas, ¿no? O sea, al caminar por la calle estamos atravesados por vivienda, por urbanismo, por obras públicas, por salud, por educación. Pero sin embargo, da la impresión que ha habido una tendencia en la política pública a pensar esto como compartimentos estancos, aislados, ¿no? Y no como interrelaciones. Y es cierto lo que ustedes dicen, no sería aconsejable, parece, discutir sobre la vivienda desvinculada de las interrelaciones que se producen en el espacio ciudad con las políticas públicas. ¿Qué decir al respecto? A lo mejor tendríamos que reenfocar este programa, lo digo así en términos meramente retóricos, ¿no? Hacia una conversación donde desde la vivienda podamos establecer relaciones, ¿no? ¿Cuáles deberían ser, Rebeca, esos tipos de relaciones? Mira, yo creo que más bien me voy a ir al habitar, ¿ya? Yo creo que hoy día, más que hablar de derecho a la ciudad, que planteamos, bueno, en los temas de investigación que yo trabajo también, como este cuestionamiento a si hoy día es el derecho a la ciudad o más bien el derecho a habitar, ¿no es cierto? El derecho a habitar, digamos, con todo lo que eso implica. Y que obliga, digamos, a que también esas políticas en las que estamos pensando, y me incluyo yo también aquí,
lo que va a tener que, imagino, recoger, ¿no es cierto?, nuestros constituyentes, y es la voz de las propias personas, de los propios vecinos, vecinas, de los propios habitantes en sus territorios. Hay prácticas, saberes, lógicas de funcionamiento, formas de hacer, formas de actuar, que son propias, ¿no es cierto?, y que se han ido de algún modo construyendo en base a tener que adaptarse a lo que hay. ¿Ya? Tú tienes proyectos de vivienda y esos proyectos generan un desfase en las formas, ¿no es cierto?, en que recogen tus necesidades o tus expectativas, tus deseos. Estoy hablando en clave de un proyecto que estoy trabajando, por supuesto, pero que es interesante ahí entrar y darte cuenta de, bueno, ¿cuál es la respuesta entonces de los propios vecinos frente a esas deficiencias? Y tú te encuentras con prácticas de adaptar, ¿no es cierto?, de generar estrategias adaptativas frente a esto que es anómalo, o que puede ser un desfase porque no existe, o porque está deteriorado, o porque realmente no considera aquello que es fundamental, pero también te encuentras con que hay formas de resistencia también, ¿no es cierto?, para poder romper, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, la situación de hacinamiento y allegamiento, que es extrema en Chile. Ha aumentado muchísimo, o sea, hasta hace un par de años teníamos datos y cifras de nuevamente, ¿no es cierto?, una cantidad tremenda de personas, ¿no es cierto?, bajo la línea de la pobreza en nuestro país. Hoy día nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de que casi el 10% de la población vive bajo la línea de la pobreza, que tenemos, ¿no es cierto?, un déficit cuantitativo enorme de viviendas. Estamos llegando, yo creo que estamos superando esas cifras, pero las últimas hablan de sobre 500.000 viviendas, ¿no es cierto? Muchas de ellas en situación de allegamiento, muchas de ellas en situación de hacinamiento. Entonces tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar generando nuevas viviendas? En realidad pareciera que lo que necesitamos es una reformulación, por ejemplo, del núcleo familiar. ¿Cuál es el núcleo familiar hoy día en Chile? ¿Quiénes son los que están habitando? ¿Cómo se componen las familias? ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, con toda la población migrante que hoy día vive en Chile? ¿Cómo vamos a hacer una diferenciación sin diferenciar en las políticas el hecho de reconocer a las mujeres, a los adultos mayores, a los niños, ¿no es cierto? O sea, en este proceso, Patricio, me he encontrado con vecinas y vecinos que te cuentan que los niños no salen de las casas. ¿Saben cómo se refieren los propios vecinos a sus hijos? Niños gatos, así les dicen. Son niños gatos porque no salen al patio. No salen a las áreas comunes, que son las áreas comunes de la copropiedad, ¿no es cierto? Estoy hablando de condominios sociales, Sí. porque está todo cerrado, ¿no? Por seguridad, ¿no es cierto?, porque otros vecinos se molestan, porque las áreas verdes se ocupan, bueno, por otras personas, porque las áreas comunes son estacionamientos y una serie de otras dificultades que se repite a lo largo de todo Chile. Entonces, como para poder ir hacia tu pregunta, yo creo que acá el problema es generar estrategias de vinculación real con los habitantes, con las habitantes, que son ellos los que tienen, digamos, el saber. Esos saberes tenemos que ser capaces nosotros de levantarlos y poder llevarlos, no digamos nosotros, estoy hablando acá desde la academia como expertos, sino que más bien como vinculadores, ¿no es cierto?, para un proceso que pueda recoger lo que debe ser entonces el concepto de vivienda de cara al derecho a habitar. Eso un poco quizás sintetiza. Sí, en un país segregado como el nuestro suele suceder que los autores, que los gestores de política pública no viven las realidades sobre las cuales ejercen sus atribuciones, ¿no? Y por eso hemos visto muchas veces errores en la política pública, el ejemplo cliché es el del Transantiago, pero podríamos poner varios otros. Bueno, Doris pertenece al movimiento Camau, que no solamente es un movimiento reivindicativo, sino que es un movimiento que ha propiciado la idea de la participación en la política pública habitacional. Y ahí Doris a medio camino entre la reflexión y el testimonio, ¿no? ¿Cómo es el tema? Mira, yo creo que hay varias cosas importantes que rescatar. Y también yo creo que lo que decía la Rebeca es fundamental. Y no es porque sea Rebeca Lovers, que debo asumirlo también, porque la Rebeca También. decía una... Sí. Ay, yo también soy Doris Lover. ¿Cuánto amor en este foro? ¿Ah? ¿Cuánto amor? Sí, viste, la sororidad, pero también el amor, muy importante. Sí. No, es que además
tengo que contar esta anécdota. La Rebeca hace una cátedra, hace una clase ahí en la FAU, que a mí me hizo descubrir cosas que no sabía que existían en mí, y por eso también le agradezco mucho los aportes que ella hace, además en esto de ser dirigente, en estar en espacios donde las mujeres también tenemos muchas cosas que discutir, que conversar y que a veces no explotamos lo suficiente. Entonces, por eso más me declaro Rebeca Lovers. Ya, y volviendo al tema. Lindo. como- ¿No? Oye, no, pero este es un tiempo donde es más necesario que nunca decirse cosas amables. O sea, Sí, nosotros estamos llenos de buenas opiniones de los demás y nunca las decimos. Y yo creo que en este tiempo se hace más necesario que nunca. Yo creo que de hecho la boca se abre más para criticar al resto que para decirle cosas agradables. Así es que aprovecho de pasar el mensajito a quienes nos están escuchando. Así que está muy bien. sí. Mira, y con esto de entablar una relación distinta de las instituciones con las comunidades, creo que es uno de los temas fundamentales en este tiempo, y no solo por lo que ha venido sucediendo respecto de los temas de participación. O sea, el 18 de octubre nos puso en un nuevo ciclo político, en un nuevo ciclo como país, abrió nuevas posibilidades, y una de las principales demandas tenía que ver con participación. Entonces, hace mucho tiempo que se venía hablando de la participación ciudadana desde los distintos gobiernos, y una participación que era súper lamentable, pues, como un checklist o un listado de asistencia, la presentación de un PowerPoint, y ahí nos conformábamos y decíamos qué participativo que es Chile, cuando en realidad el sentido común y la gente nos estaba diciendo que la cosa iba por otro lado, las organizaciones también lo veníamos diciendo. Ahí yo creo que hay elementos que han jugado en contra de la participación y que tienen que ver con, yo lo pondría como en dos temas importantes, que uno tiene que ver con la desconfianza, que de hecho hay encuestas y hay cifras que hablan de que en general los chilenos, las chilenas somos súper desconfiados, y no solo con la institucionalidad, sino que somos desconfiados con todo. Y por eso nos comenzamos a encerrar en nuestro espacio y en esta idea del metro cuadrado, que es nuestra casa, que es el espacio de cobijo y donde nos encontramos más seguros, que eso es un error. Y por otro lado, la desafección de la política, que ha profundizado mucho más esta desconfianza en las instituciones. Y me refiero a instituciones de toda índole, no tiene que ver solamente con el gobierno en particular o con los municipios, sino que también con las instituciones académicas, con las instituciones que representan las organizaciones, los movimientos sociales, las juntas de vecinos. Entonces, esa desafección ha jugado muy en contra de avanzar en procesos de participación, y que ahí yo creo que como Camau lo que hemos venido haciendo también es un poco sacar digamos, estos temas a discusión, y lo hemos llevado a los temas de planificación de la ciudad, planificación urbana, donde en particular en un proyecto de vivienda hemos puesto el énfasis en la participación, y en la participación en todo sentido, y que ahí se demuestra que efectivamente no es un problema solo de viviendas, de casas, que se soluciona construyendo unidades habitacionales, sino que también en ese mismo sentido es cuando entregamos herramientas para la participación de las comunidades, para la participación de la gente, y en particular en este caso de las mujeres, es que logramos construir y pensar en esto de la ciudad, del habitar, y ponemos en conjunción muchos temas que efectivamente faltan hoy día pensarlos en torno a la vivienda. Porque, o sea, el énfasis está, no queremos casas, queremos construir espacios adecuados para sus habitantes, y en este caso la participación va a ser fundamental. Ese conocimiento situado del cual no se toma en cuenta, el cual pareciera no ser importante, pero qué importante que es. Y en un ejemplo gráfico, y yo lo digo constantemente, ¿no?, cómo nosotros, en un pequeño ejercicio, así como en pequeña escala, hicimos un proceso constituyente que muestra que efectivamente hay capacidades en los territorios, hay capacidades en las comunidades de pensar, de reflexionar en torno a lo que queremos como, digamos, el habitar, porque ahí estamos poniendo muchos temas que tienen que ver con las redes de cuidado, con los espacios comunes, espacios públicos, lo que queremos de ciudad,
y por supuesto en algunos casos poner en cuestión la expulsión de los pobres, de las pobres hacia las periferias, porque solo sigue perpetuándose este escenario complejo de desigualdades con el que queremos acabar. Y que por eso yo relevo lo que logramos hacer en Maestranza 1, que se continúa en Maestranza 2, como un ejercicio importante para la reflexión del habitar, esta construcción social del hábitat de la que tanto se habla, y que acá hay un ejercicio práctico, yo lo pondría ahí. Sí, Dori, bueno, tú sabes que, y Rebeca también, que sobre Maestranza 1 podríamos hablar todo el día. Pero bueno, hay mucha gente que no conoce la experiencia, entonces yo, apelando a tu capacidad de síntesis, quería pedirte que contaras, ¿no? En qué ha consistido este proceso, que yo me atrevería a decir que es incluso contracultural para el sentido común de las políticas públicas en vivienda, ¿no? Entonces, que lo puedas contar resumidamente para que lo tengamos encima de la mesa a la hora de la continuación de este diálogo. Voy a tratar de ser lo más sintética posible. Bueno, Maestranza es un proyecto que se construye, que hoy ya es un barrio, en la comuna de Estación Central, pero una de las primeros énfasis que pusimos es la no expulsión hacia las periferias, el que las mujeres, porque es más de un 90% mujeres que constituyen Ucamau, se pudieran quedar en el, digamos, en el espacio donde habitan para no romper las redes de cuidado, de trabajo, de distinta índole, y pensamos y elaboramos nuestro propio proyecto. Se enmarca en un proceso de autogestión de vivienda, que es un artículo que fue instalado en el primer gobierno de Sebastián Piñera a través de la movilización, que lamentablemente fue eliminado en el segundo gobierno de la señora Michelle Bachelet, entre gallos y medianoche, pero logramos instalarlo de igual forma, donde la organización, en este caso Ucamau, se hace cargo de pensar, de planificar el barrio con su propia comunidad y diseñarlo de manera conjunta con los arquitectos, las 424 familias que habitan ahí, teniendo un estándar mayor en construcción, o sea, tiene más metros cuadrados de lo normal que una vivienda social, espacios comunes mucho más amplios que lo que acostumbra a ser la vivienda social, y con una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad, 1 kilómetro de la Alameda, con conexión a 4 estaciones de metro cerca del Parque O'Higgins. Y además, un elemento importante que quisiera mencionar es que en la misma comuna donde se construyen estos edificios hiperdensos, que es la comuna de Estación Central, que es lo que construyen las inmobiliarias, depredando el suelo, depredando las comunidades. Por otro lado, la comunidad organizada construyó un conjunto a escala humana y así como en base a las necesidades que se tienen de sus propios habitantes. Rebeca, ¿quieres hacer algún comentario sobre el proyecto? Porque yo creo que es interesante hacer referencia a él como... Sí, Patricio, yo quería, bueno, agradecer las palabras de Doris, además de su afecto. Yo fui su profesora efectivamente en un curso sobre derecho a habitar el espacio público. Y fue una experiencia bonita también, no solo por lo que uno puede provocar en la reflexión, facilitando ciertos contenidos o tal, sino también por lo que uno aprende en el proceso de co-construcción, yo creo que es el aula, ¿no? Y ahí Doris también compartió sus experiencias, estaba en pleno proceso, ¿no? Todo esto que ella está contando, y también ha sido una experiencia increíble verla crecer en esta lucha, en esta disputa por la ciudad que ha sido realmente, digamos, con un final, entre comillas final, porque esto es un proceso, digamos, que tiene continuidad, pero tan potente, ¿no? Como es la Maestranza, ¿no? La Villa Maestranza, donde hoy día están habitando ya Ucamau. Yo pienso que ahí es interesante ver, mira, una de las cuestiones que decía Dori tiene que ver con que es la propia comunidad la que construye su proyecto. Por lo tanto, tienen ahí ellos también la posibilidad de definir lo común a ellos, ¿no? Estoy hablando cómo se transforma este proyecto para ellos en un común, ¿ya? Y en un común donde operan acuerdos, reglas, ¿no es cierto?, formas de interactuar que fortalecen el tejido social, Patricio. Yo creo que una de las cuestiones más terribles que se ha generado con las políticas subsidiarias de la vivienda a propósito es este desmembramiento de los tejidos sociales
y poner a las familias donde les salió en el fondo el proyecto, con viviendas además muchas de ellas sin terminar, ¿no es cierto?, en obra gruesa, que implicaron años terminando los detalles, etcétera, y que inhabilitaron en el fondo la construcción de la vida, del cotidiano, donde tú te puedes ver, donde el proyecto ya no es tu casa, sino que el proyecto es tu conjunto, donde el proyecto es tu territorio. Y eso, que a mí, claro, se me paran los pelos porque pienso que eso es tan básico, porque es humano, ¿entiendes? No es mercantil, es humano, Sí. es poder reconocerte en el otro, en los otros, y eso lo que hace es que tú construyas lazos de confianza y que establezcas ciertos acuerdos en comunidad, no referidos a lo que una política o una ley, como la ley de copropiedad, define, sino que surge desde los propios habitantes en acuerdos comunes. Yo creo que eso es fantástico. O sea, ahí yo creo que el ejercicio que ha hecho Ucamau es un ejercicio que hay que observar porque va a ser sin duda información riquísima para pensar en cómo las políticas de vivienda, ¿no es cierto?, y de ciudad en particular pueden operar hoy en día recogiendo esos saberes, ¿no?, sin perder o a la vez potenciando esa construcción del tejido social. Estamos a esta hora en Hablemos Todos, el foro del Senado Universitario y de la Radio Universidad de Chile, conversando sobre vivienda, derechos, constitución, nueva constitución. Esta mañana con Doris González, dirigente del Movimiento de Pobladores y Pobladoras Ucamau, con Rebeca Silva, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y senadora universitaria. Recordar que estamos transmitiendo por el Facebook del Senado Universitario, de la Radio Universidad de Chile, que ahí estamos recogiendo sus preguntas, tal como lo estamos haciendo a través de la cuenta de Twitter del Senado Universitario, Senado U, donde pueden también dejarnos sus preguntas. Bueno, me da la impresión que estamos entrando a un asunto que es bien profundo, que es que no estamos hablando solamente de algo literal, sino que estamos hablando de un cambio de paradigma. Cuando yo escuchaba a Rebeca, pensaba en ese anhelo de la generación previa. Ustedes se acuerdan, el sueño de la casa propia, ¿no? Y una manera de decir propio es decir mío, que es un adjetivo posesivo, pero además individual. Y el símbolo, si uno pudiera decir semiológicamente cuál era el símbolo de la casa propia, ustedes se acuerdan, en esas ceremonias donde le entregaban a la familia una llave, ¿no? Una llave es como un símbolo de la propiedad individual, ¿no? Y lo que ustedes están planteando es lo contrario. Una de las cosas que se han dicho de este tiempo es que estamos haciendo un tránsito cultural desde el individualismo a un, lo voy a decir así, reencuentro en torno a los bienes comunes, ¿no? Que es lo que ustedes han planteado respecto también a nuestro espacio común en la ciudad. Yo quería preguntarles si visualizáramos este tema, no solamente como política pública, no solamente como medidas, no solamente como constitución, sino como transformación cultural. ¿Qué podríamos decir? Doris. Mira, es bien complejo y a veces incluso antipopular, y sobre todo en los comités de vivienda, en las organizaciones que luchan por la vivienda, decir que la solución al problema de la vivienda no es entregar patrimonio a las familias más vulneradas, sino que buscar nuevos mecanismos e incluso flexibilizar la forma de mirar un problema que ya lo decíamos y lo hemos, digamos, hemos tratado de reflexionar durante todo el programa respecto a que la vivienda no es así como es la caja de soluciones a los problemas que hoy día tienen las familias, pensando también en que la constitución de las familias no es la misma que hace 10, 20 años atrás, sino que hay familias de nuevo tipo, son numéricamente distintas. Entonces, por ahí también Muxi nos dice, bueno, ¿será que la vivienda se está pensando de manera adecuada para el momento que estamos viviendo, para la constitución de las familias? Yo creo que ahí también hay una deuda. Y en esta visión de la casa propia o esta figura de la llave en mano, que es algo que nos instaló mucho la dictadura, es que se vuelve profundamente importante en este tiempo el pensar el espacio común, el pensar que
no necesitamos solo una casa, sino que necesitamos también espacios comunes, espacios de desarrollo, infraestructura, tecnología. Mira, cuando estamos pensando que Chile es un país que tiene acceso a Internet ilimitado en estos momentos de pandemia, donde las clases son virtuales, las reuniones son virtuales, y lo estamos viviendo ahora en este mismo programa, no todas y todos tienen acceso a la Internet de manera igualitaria. Para O sea, nada. lo hemos visto muy fatídicamente o descarnadamente cuando niñas o niños tienen que subir al techo de su casa tratando de buscar la conexión al Internet para asistir a clases. Entonces ahí tú te das cuenta y dices, chuta, esto no es algo que solo involucre a la vivienda como, digamos, el espacio de contención, sino que también a lo que tenemos acceso a partir de dónde vivimos. Y ahí hay una deuda histórica con las familias trabajadoras, las familias pobladoras, que tiene que ver con llevar la ciudad donde está pendiente. Y esta nueva planificación o este nuevo orden urbanístico, donde ya no va a ser, y que es lo que nosotros esperamos y es lo que soñamos, donde no va a ser el mercado quien va a mandar, sino que vamos a tener una nueva forma de relación, es que creemos es importantísimo llevar la ciudad a esos lugares donde están pendientes, y eso significa también un cambio cultural. Dejar de pensar solo en lo individual, y ahí vamos a abrir una visión hacia lo colectivo, hacia abrir también, no sé, en el Distrito 8, les voy a hablar o sea, lugares que están tan cerca de los espacios de decisión política como es el Palacio de Gobierno, la Moneda, hay lugares que todavía no tienen alcantarillado. Hay gente que no tiene derecho al agua. Eso no es vivir dignamente. Eso no porque tengan una vivienda, están resolviendo sus problemas fundamentales de subsistencia humana, de desarrollo humano. Entonces ahí hay que ampliar la discusión, hay que pensar más allá de la vivienda, que la discusión no se agota ahí, sino que al contrario, estamos abriendo una discusión en este momento constituyente, en este... no sé si todavía estamos en el momento constituyente o todavía estamos en el destituyente, que ahí yo creo que todavía no terminamos de cerrar un ciclo, pero claro, acá tenemos que comenzar a pensar en una nueva forma de relación y cómo esta discusión de la vivienda se transforma también en un hecho colectivo, y que ahí yo creo que las organizaciones, las academias y las instituciones todavía tenemos una labor muy importante, que es dejar de pensar en lo individual, sino que volcarlo a lo colectivo y a una solución social o una solución país que tiene que amoldarse a las necesidades que tenemos en cada uno de los lugares y a lo largo de nuestro país. No sé si logro contestar la pregunta, porque parece que me perdí un poco, pero por ahí va. Bueno, las preguntas, igual que el espíritu en el que estamos conversando, las estamos contestando colectivamente, Dori, así es que no hay problema. Rebeca, bueno, a propósito de lo que planteaba Doris y de estas conversaciones que estamos teniendo sobre la Constitución, también hemos procurado decir que no basta con que las cosas estén escritas en la Constitución. Es fundamental, pero no es lo único, ¿no? O sea, una de las cosas que han ocurrido para sorpresa de muchos releyendo la Constitución del 80 es que hay varios derechos que están súper consagrados en la Constitución y que luego no terminan haciéndose carne en la sociedad, entonces, o verduras para quienes no consuman carne. Entonces, no solamente es importante la Constitución, sino que también son muy importantes las leyes, y también es importante la concepción territorial y administrativa del territorio, ¿no? Y si hay una incoherencia entre esos niveles, obviamente luego es difícil que un derecho que está consagrado en la Constitución pueda llegar a materializarse. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo un momento que Doris describe como constituyente o destituyente, pero también estamos viviendo un momento histórico que no quisiera dejar en segunda línea, donde por primera vez estamos eligiendo democráticamente a nuestras autoridades regionales. Y una de las cosas que han pasado en la televisión, Rebeca, en los últimos días, te doy mi impresión, es que hay un desconocimiento de los candidatos, también de los periodistas, respecto a cuáles son las atribuciones de los nuevos gobernadores regionales,
Y yo tiendo a pensar que en el sustrato de eso, en lo que hay es una expectativa de que el gobernador regional resuelva muchos de los problemas pendientes de la ciudad, pero sin embargo la nueva legislación no le da esas atribuciones. Ahí, Rebeca, quería pedirte una reflexión, ¿no? ¿Cómo ves la relación que debe existir entre estos distintos niveles para que los derechos por los cuales estamos propugnando efectivamente terminen materializándose en la vida cotidiana de los integrantes de la comunidad? Sí, Patricio, y muy de la mano lo que decía Doris, yo tengo que hacer esa reflexión para ser consecuente de abajo hacia arriba, ¿ya? ¿Mm? Yo creo que ese es el Sí. resumen de la respuesta, en el fondo, cómo nosotros trabajamos con lo que se denomina en la literatura como políticas bottom-up, ¿no es cierto? Que es como ir cambiando, ¿no es cierto?, el enfoque e ir de abajo hacia arriba, ¿ya? Y eso significa que yo creo que lo fundamental acá es lograr, ¿no es cierto?, un análisis territorial de las desigualdades, ¿no? Que en el fondo otorgar esa pertinencia territorial también al análisis de las desigualdades. Uno de los problemas que tenemos, creo yo, junto con muchos otros que hemos discutido acá, es la homogeneización en el fondo de los diagnósticos, de las políticas, de los cuerpos, de las prácticas, ¿no es cierto? Y eso lo sumamos, ¿no es cierto?, al modelo que hay, se va generando, ¿no es cierto?, soluciones estándar para resolver, digamos, cuantitativamente las cuestiones en términos de datos o cifras duras, ¿no es cierto?, en este gran paño que son las ciudades, que donde las personas no aparecen, ¿no es cierto? Hay un tema de la escala que yo creo que es fundamental. Dentro de eso, me parece que es relevante, ¿no es cierto?, poder contar con diagnósticos más precisos, que son diagnósticos que no se pueden formular, insisto, de arriba hacia abajo, sino que tienen que estar formulados con las propias bases territoriales. Ya, yo pienso que eso es un desafío concreto y que yo creo que ahí el desafío mayor es cómo vinculamos estos procesos, digamos, institucionales chilenos con el momento constituyente o el proceso constituyente, podríamos decir, para poder fortalecer la gobernanza urbana, Patricio. Yo creo que la respuesta a tu pregunta tiene que ver con una gobernanza urbana que trabaje, digamos, de manera, recogiendo, digamos, la perspectiva ciudadana, y ahí a mí me gusta mucho el concepto este de la esquina, ¿no? Ujú. Por ahí siempre cuento que en una presentación, en un seminario una vez, me dijo un señor que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era del Servio. Yo estaba hablando de ciudades para las personas y me dijo, pero eso que usted presenta ahí no se ve en un plan urbano, en un gran plan urbano, por la escala. Bueno, ese es el problema, le decía yo. Entonces, ese es el problema. ¿Con qué nuevas herramientas, con qué nuevas metodologías nosotros somos capaces de leer esa esquina, metafóricamente, Sí. pero esa esquina que es donde se está produciendo el habitar, donde se está produciendo la práctica, donde está en el fondo los cuerpos, que yo creo que seguir pensando en territorios sin cuerpo, ¿no es cierto? Y los geógrafos plantean el cuerpo como el primer territorio, es inconducente. O sea, yo pienso que nosotros como ciudadanos y ciudadanas, como ciudadanes, vamos a tener que estar alertas y este momento constituyente no es un momento, creo que es un proceso que tenemos que co-construir. Yo supongo y espero, con todo el respeto, admiración y agradecimiento que tengo a nuestros constituyentes, ¿no es cierto?, todas las esperanzas puestas ahí y también toda la disposición para colaborar en lo que uno pueda, es que ellos van a revisar, ¿no es cierto?, y hacerse de todos los cabildos, de la información de todos los cabildos ciudadanos que se hicieron a lo largo de todo Chile, donde las distintas personas volcaron, ¿no es cierto?, sus necesidades, sus deseos, sus aspiraciones. Y en ese marco yo te podría decir que la elección próxima, ¿no es cierto?, de de gobernadores, el 13 de junio, creo que va a ser un momento decisivo para reposicionar estos cargos que de algún modo no han tenido un peso político, sino que han actuado de algún modo como, no sé cuál es la palabra menos peor que puedo usar, pero han actuado de algún modo como eh, son como imágenes, ¿no? Es casi que ha sido una cuestión más bien, no sé si decorativa, pero no ha tenido la fortaleza para poder lograr posicionar esa gobernanza urbana desde el rol regional que le cabe, donde viene además, Patricio, la discusión necesaria de la descentralización de Así nuestro es. país, la integración de nuestro país, ¿no es cierto? De qué manera y con qué estrategias vamos a vincularnos territorialmente a nivel de todo Chile, entre otras cuestiones. Entonces,
yo creo que eso es pasar como de las políticas más fragmentadas a políticas más universales, a poder involucrar la esquina en el proceso de gobernanza y poder quizás dar de nuevo, ¿no es cierto?, el rol o fuerza a lo que es la institucionalidad con la gente, ¿ya? Mira, yo pienso que esa idea de la redefinición de lo común que te decía antes, que lo plantean diversos Sí. autores, ¿no es cierto? Yo pienso que ahí tiene que ver, como para cerrar la idea, con lo común se entiende como lo que el colectivo construye, como propio, claro, y que implica apropiación, pero también prácticas colaborativas. O sea, yo pienso que ese espacio de lo común es cuando se pactan ciertos acuerdos, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva es necesario que miremos de abajo hacia arriba, necesariamente. Yo creo que eso es eso quizás es algo que puede ordenar o dirigir un poco el cómo avanzar. Bueno, el solo hecho de que quien elige a la autoridad regional ya no sea el de arriba, sino que sean los de abajo, cambia un poco el orden de los factores. No, más que poco. Nos estamos acercando rápido al final, ¿ah? Suele pasar en Oye, las buenas conversaciones. Patricia, yo Y quería decir interrúmpeme nomás, algo. Dori. Sí, Sí, dale. es que la Rebeca dijo algo muy importante cuando plantea esto de lo común como un ejercicio colectivo, como un ejercicio participativo, y que quisiera también llevarlo a esta escala de los cuerpos, porque nosotros hablamos mucho de esta idea de llevar la ciudad donde no existe, y Sí. donde hoy día lo común se transforma en un espacio de autogestión, de resolución, donde las mujeres, quienes además tejemos el territorio, las redes, la articulación, históricamente han sido, nos dicen que es la literatura arroja eso también al símbolo mariano, esto de la Inmaculación de la Virgen en América Latina, y por eso las mujeres en América Latina tenemos la facilidad para ligarnos en los temas del hábitat, de la vivienda, pero más allá de esta... de esta cuestión en particular, es que efectivamente acá se necesita pensar en esta nueva forma de gobernanza donde exista una vinculación real con la participación. Durante todos estos años y durante este tiempo, desde la instalación de la dictadura, donde la política de vivienda solo ha construido unidades habitacionales, ha tenido que ser la colaboración y el trabajo de autogestión quien ha resuelto los temas del espacio común para la protección, incluso para la construcción, porque el Estado no existe, el Estado abandonó esos espacios y quienes han tenido que resolver la falta de infraestructura, la falta de, digamos, de servicios, incluso ha tenido que ser la propia comunidad y en muchos de los casos a través de la autogestión. Y en esto los cuerpos juegan un rol muy importante, un rol fundamental, y ahí también particularmente relevar el rol de la mujer en este tipo de trabajo, que ha sido tan importante para el sustento de las comunidades, como también para la posibilidad de pensar en nuevas formas de organización en el territorio, que están pensadas en base a la necesidad que esa propia comunidad tiene. Patricio, ¿puedo complementar algo ahí? Por Antes, supuesto, Rebeca. disculpa Sí, que no te adelante. dejamos hablar, No, pero pero lo que yo quería decir es hablo como todo el día. volviendo al inicio, en esta idea del derecho a la ciudad y pensando en esta idea del derecho a la ciudad o el derecho al habitar digno como un derecho que es colectivo y en pleno proceso de construcción, yo creo que es importante entender y recoger los conceptos de disfrute, de realización, ¿no es cierto?, de los sujetos, del goce de los derechos, y cómo eso es y se transforma en derechos en condiciones de dignidad también. Entonces, cuando nosotros hablamos del derecho a esta ciudad o al derecho a habitar, yo pienso que también hay que establecer de qué derechos estamos hablando y la ciudad de quiénes. Tenemos nosotros en Chile sobre 2 millones de la población con discapacidad, ¿ya? ¿Dónde están esas personas hoy? ¿Dónde van a acceder? Y ahí yo quería poner cuestiones que pueden ser discutibles para otro foro, Doris, pero ¿cómo vamos a seguir pensando esa unidad de vivienda o el conjunto de viviendas si no es con otros planes? Quizás la vivienda tiene que ser en propiedad del colectivo, es el conjunto el que es en colectivo y tiene que reaparecer con fuerza la cooperativa,
¿no es cierto? Y ahí trabajar quizás con viviendas que ya no son homogéneas, sino que tienen una diversidad, y en la medida en que yo voy envejeciendo, puedo optar a una casa en la que vivía en un primer piso, terminaré viviendo luego, posteriormente, en una casa que tiene otros equipamientos, ¿no es cierto?, otras asistencias técnicas, en fin, o si tengo una familia muy grande en un momento y luego eso, mis hijos se van y ya soy, no sé, como una vivienda móvil también, que sea quizás en propiedad de todos, efectivamente, pero es del todos, no es mía propia, es un cambio de paradigma más profundo, pero yo creo que el modelo cooperativo, donde trabajó mi padre cuando aún vivía, yo creo que es fundamental repensarlo, volver a hacernos cargo, y la no homogeneización de la vivienda también, creo Sí. que es importante. Bueno, estamos llegando al final. Les quiero pedir en solo 2 minutos, incluso si es 1 y medio, mejor, eh, ¿qué es lo que esperan? Habiendo conversado todo lo que hemos hablado en esta maravillosa conversación, ¿qué es lo que esperan de la nueva Constitución en concreto respecto a esto que hemos conversado? Doris. ¿Qué es lo que espero? O sea, bueno, primero que la Constitución logre instaurar un estado de justicia social que garantice los derechos, y no pensando como en esta idea del catálogo de derechos, que pareciera que fuera como una revista que vamos a revisar y vamos a decir aprobamos esto y esto otros no, sino que eso efectivamente se traduzca en una participación de la gente, del pueblo, de las mayorías trabajadoras en esta nueva constitución, que por un lado, efectivamente la institucionalidad establezca un nuevo orden, pero también que este momento de crear esta nueva constitución o de entablar una nueva forma de relaciones vuelva a politizar a las comunidades. Y en eso de politizar, para que no se malentienda, como que no todo el mundo va a entrar a militar a un partido, sino que me refiero a la participación política de las comunidades en la toma de decisiones, que va a ser lo fundamental. No va a haber posibilidad de un cambio real en nuestro país sin la participación de la gente, sin la participación de las comunidades, sin la participación de las mayorías trabajadoras a impulsar estas transformaciones y estos cambios que esperamos se establezcan en esa nueva constitución. Rebeca Silva. Sí, Patricio, me sumo a lo que dice Doris. Yo pienso que esa participación vinculante es fundamental, hay que reinventarla, por supuesto, y yo creo que esa es la que nos va a permitir lograr conquistar el derecho a habitar la ciudad con dignidad. Yo pienso que tenemos que lograr ese derecho, ¿no?, de conquistar la ciudad que es para todas y para todos. Yo creo que la garantía de nuestros derechos ahí reflejado va a ser justamente en un proceso que, o sea, perdona, es que lo quería decir hace rato, pero el proceso constituyente en el que estamos es un logro de los movimientos sociales, eso no se nos puede olvidar nunca. Yo creo que es fundamental que atendamos, o sea, que abordar esos derechos humanos que fueron disputados como derechos ciudadanos, ¿no es cierto?, también involucran el que estemos hoy día en este proceso constituyente. Esa pertinencia territorial de la que hablábamos, yo creo que es fundamental para que sea la propia ciudadanía, los propios habitantes, los que habitan específicamente ciertos territorios, los que desplieguen sus saberes, que puedan contar su experiencia, sus propias diversidades, las necesidades, pero también los deseos. La Judith Butler dice, ¿no es cierto?, ahora en uno de sus últimos textos, que el derecho a tener derechos se logra cuando esos derechos se ejercen, ¿ya? Y cuando se van articulando pluralmente en un discurso que ya va resistiendo en el fondo esa violencia del Estado. También el ejercicio legal del poder. Eso lo plantea ahora justamente a propósito de los derechos. Yo creo que eso es el gran desafío, conquistar la ciudad, y eso lo vamos a hacer todas y todos. Eso yo pienso que es complejo, pero sin duda es un sueño. Estamos llegando al final. Mientras las escuchaba me acordé de una vieja canción de una de las orillas del Río de la Plata que decía: cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Y me acordaba de esa parte de esa canción porque probablemente cada uno de nosotros es lo que proviene de su casa, pero también es lo que proviene de un barrio, de una población. E incluso nuestras maneras de ser tienen que ver con ese colectivo en el cual nos hemos fraguado. Y creo que hay que volver a verlo, hay que volver a atesorarlo, hay que volver a
a cultivarlo y a transformarlo. Ya volvemos, insistimos al final, no solamente en una nueva constitución, no solamente en nuevas leyes, no solamente en una nueva estructura administrativa, sino también en una nueva manera de relacionarnos entre nosotros. Creo que eso quizás está en el trasfondo de la conversación que hemos tenido. Agradecer en nombre del Senado de la Universidad de Chile, de la Universidad de Chile y de todos nuestros auditores y auditoras, a Doris González. Doris, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, Patricio, del Senado, y un placer también compartir con la Rebeca. Sí. Y a Rebeca Silva. Rebeca, millón de gracias. Me sumo, muchas gracias, Patricio, un gusto y un honor también compartir con Doris, fue muy inspirador, así que hubiéramos estado hablando aquí todo el día. Te agradezco y gusto verte también, Patricio. Sí, lo mismo digo. Bueno, estamos llegando al final de la transmisión de este foro. Síganos, porque ya el próximo mes venimos con otro, y el siguiente con otro, y así sucesivamente. Que estén muy bien. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron el 14º Foro Radial Hablemos Todos, titulado Hacia una sociedad de derechos, acceso a una vivienda digna, con las panelistas Doris González, trabajadora social, tesista del Magíster Hábitat Residencial de la Universidad de Chile, vocera del movimiento Ucamau, y Rebeca Silva, académica del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y senadora universitaria. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, el periodista Patricio López.